Hola, bienvenido una vez más. Ahora traigo para ti un nuevo video. Quédate, que te puede interesar. ¿Has escuchado hablar de los viajes astrales? ¿Qué es? ¿Cómo se hacen? ¿Se pueden trabajar? ¿Se pueden controlar? ¿O más aún puedes decidir a dónde ir? Bueno, te daré todas mis respuestas en base a mi experiencia, ¿sí? Así que quédate conmigo. Hoy, como te habrás dado cuenta, traigo mi melena bien recogidita. Aquí está, porque hace un calor insoportable. Perdónenme, pero somos team frío en esta familia. Somos muy sensibles al calor. La verdad, he deseado tanto poder vivir en otro lugar donde el invierno dure un poquito más, ¿no? Donde los tardes de perdido refresquen, porque sí me dan muchos dolores de cabeza y mucha migraña las altas temperaturas. Ustedes disculparán si escuchan de repente un ruido medio extraño. Este popotito increíble ha venido para calmar toda mi ansiedad. Bueno, no toda, pero hay veces que el estrés, la ansiedad me hace, ay, no sé, me frustra, me desespera, algo así. Me voy, me siento y me tomo unos momentos y solamente empiezo a desenrollar y volver a enrollar y como acordeoncito y me empieza a regular todo este desorden mental. Bueno, si a alguien le sirve, es material que incluso se recomienda para personas con TDAH o con alguna otra neurodivergencia que requieran algún tipo de regulación. Este es muy barato y fácil de conseguir. ¿Nosotros dónde lo compramos? La juguetería de Coppel. Y estaba muy barato. Venían unos varios popotes, ¿no? Entonces les va a ayudar bastante. Digo, claro, hay también tiendas de materiales didácticos. Ahora sí, este es tema de tu interés, sobre todo si tienes hijos pequeños. Y esos hijos pequeños de la nada te salen con comentarios como vas pasando por un lugar, ¿no? Y tal vez nunca habías llevado a tu hijo ahí, pero tu hijo sabe dónde están las cosas, ¿no? Puede ser que nunca lo hayas llevado a algún restaurante, pero él sabe precisamente dónde está el baño. Puede ser que fuiste a visitar a unos tíos tuyos que no lo conocían y vivían en otro estado y de repente el niño te dice, mira, yo ya había visto esto, ¿sí? No todo es déjà vu, ojo ahí, ¿sí? Pero recordemos esto. Los niños, al igual que mis dibujos que tengo acá, vienen altamente sensibles y con su tercer ojo abierto. Yo siempre lo hago así, te estoy viendo con mis tres ojos. Con el paso del tiempo, pues va disminuyendo. Digamos que su antenita baja su frecuencia, ¿no? Depende tú cómo cuides a tu hijo, ¿no? Hay niños que nunca dejan de ser sensibles, que nunca dejan de ver, sentir, escuchar, oler, no sé, de estar conectados. Y hay niños que sí lo van perdiendo por diferentes causas. Tal vez no era su misión ni su tiempo, tal vez la forma en que fue criado lo fue haciendo no creer en él, porque todo lo relacionamos en la época en la que están pequeños con que es parte de su imaginación, con que, ay, pobrecito, estaba soñando, solo fue un sueño. Pero tú, ¿cómo sabes que fue un sueño o un viaje astral? Tal vez tú ni siquiera has vivido un viaje astral y no sabes lo que se siente, ni cómo es. Entonces esas ideas hacen que tu hijo vaya dejando de creer en sí mismo y en ese potencial místico. Quiero agradecer a mi amiga Moni que me regaló unos hermosos gises, con lo cual mi hijo y yo, miren, tenemos una pared de pizarrón, tic, 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 y nos ponemos a veces a dibujar. Hay una montaña con un portal y un ovni. Y nos ponemos a dibujar las cosas locas que soñamos, hacer un poco de arte, hacer rayones.
Y es muy desestresante. Para mamá neurodivergente criando un niño con prácticamente neurodivergente, necesitamos encontrar técnicas y herramientas que a los dos nos relajen, nos inspiren, nos controlen, pues para no crear ningún tipo de crisis, ¿no? Y esta es una de ellas, la expresión mediante el arte. Y mira, arte puede ser eso, unos monitos con unos rayoncitos que están aquí atrás y está bien, es lo que tú quieres expresar. A veces me dibuja un niño y me dice, o sea, las caritas así, él no dibuja muy bien, que digamos, está muy chiquito. Yo sé que hay otros niños más adelantados, pero aprende a decir, mamá, este niño está gritando. ¿Por qué está gritando? ¿Qué le pasó a ese niño? Porque en el recreo le pegaron y no se pudo defender. Y obviamente es una técnica que yo uso para que me hable a veces de él cuando no quiere sacar algo o tiene algo muy reprimido. Entonces nos ha funcionado y se las recomiendo. Claro, cada niño es diferente, a cada niño le van a servir diferentes cosas. Volviendo y retomando el tema. En primer lugar, ¿qué es un viaje astral? Bueno, para ti que estás aquí, y si estás aquí es porque crees en esto, el viaje astral es, digamos, cuando la forma más clara y simple de decirlo es cuando tu alma se desprende de tu cuerpo y ésta sale a diferentes lugares. Ojo, hay dos fases, hay desprendimiento y hay viaje. Un desprendimiento puede ser nada más que tú te veas dormido, que tú estés acostado y te veas que vas fuera de tu casa, digamos que la distancia es más corta. Y el viaje es cuando puedes moverte a otras partes del mundo, incluso épocas, porque recordemos esto, ¿sí? Uno siempre piensa que sueño, porque dice, ay, yo soñé que andaba como en 1800 y había una mujer así, 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 y bla, bla, bla. Ok, sí pudo haber sido un sueño, pero también pudo haber sido un viaje astral, porque en este entorno astral recordemos que no existe el tiempo. Ok, el alma que está, digamos, fusionada con tu cuerpo, cuando ésta se desprende del cuerpo, ya no obedece a las leyes de tiempo, ¿sí? Ya no hay tiempo para eso. Porque la manera en que se mide el tiempo para una persona es con su ciclo de envejecimiento, con su cuerpo. Si esto carece de un cuerpo, ¿cómo vas a medir el tiempo? Porque es energía. Y esa energía tiene la posibilidad de moverse en todas direcciones. Entonces, a eso nos referimos cuando es un viaje astral. ¿Por qué sucede? Mira, no tengo una respuesta clara. No sé. Es válido a veces no saber. Creo que eso es multifactorial. Hay personas a las que les va a suceder una sola vez en su vida y hay personas que ya lo dominan. Hay personas que lo hicieron de pequeños, pero de grandes ya no pueden. O nunca les pasó de pequeños y de grandes de repente a sus 60 años se despiertan y empiezan a comprender este mundo místico, ¿no? Creo que eso va más allá de alguna definición que yo te pueda dar. Así que hay ocasiones en las que debes de dejar de querer controlar las respuestas porque no siempre las vas a tener y menos de la forma en que tú esperas. En ocasiones tienes que fluir, aunque no sepas a dónde vas ni las respuestas que quieres. Y de esa forma vas a poder seguir despertando. ¿Va? Te voy a comentar cómo fue que a mí me pasaba o me sucedía desde muy pequeña. Obviamente yo no supe que eso era un viaje astral, porque aparte yo no tenía orientación hasta que estaba más o menos en la prepa, te estoy hablando de 16, 17 años, y eso porque entonces, ya hace tiempo atrás, cuando el internet hacía ruidito
y no era tan accesible, te conectabas por medio de cables y no había wifi. Eh, Nos mandaban a hacer investigaciones, cosillas así, ¿no? En la prepa. Entonces uno siempre tenía que ir a los cibers, porque cállate, en ese entonces quien tuviera una computadora con internet, pues tenía billetes. Y nosotros no nos movíamos en esas áreas. Entonces mi grupito de amistades y yo que nos reuníamos para hacer tareas, pues íbamos a los cibers. A veces, depende de las que fuéramos, rentábamos una o dos computadoras, nos dividíamos los temas y buscábamos, ¿no? Juntas. Lo cual hacía la tarea más fácil. Y como la renta era por hora, de repente yo siempre me ponía con una amiga, porque de repente cuando decíamos, no, pues ya tenemos toda la información y acabamos, y nos quedan 30 minutos, nos poníamos a buscar todo este tipo de conceptos, ¿no? Que si bien, si tú lo ves en películas americanas de Estados Unidos, que siempre hay muchachitos de secundaria con estas dudas y corren a la biblioteca de su escuela en el apartado de espiritismo. O sea, no, México ni siquiera tenía bibliotecas a veces dentro de las escuelas. Entonces, pues teníamos que valernos de esto, ¿no? Y así fue como yo hasta los 16, 17 años supe que toda mi vida había hecho viaje astral. Y te voy a compartir qué es lo que a mí me pasaba como niña. Muy bien, yo me iba a dormir. Nunca, hasta la fecha, nunca encontré el patrón. Encontré algo más o menos ¿cómo se dice? Que me pasaba. Pero vaya, después de tener a mi bebé, ni siquiera no empataba con lo que me pasaba, con lo que yo pensaba que desencadenaba esa apertura, ¿no? Cuando yo era muy pequeña, me pasaba lo siguiente, yo me sentía cansada, me iba a dormir, cerraba inmediatamente los ojos y cuando cerraba los ojos y me acostaba, todavía sin dormir, yo sentía como si la cama se hundiera y yo me hundiera en la cama así súper pesado, si dejaras caer un metal en el agua, ¿no? Ahí yo ya empezaba a quererme mover y ahí ya no podía. Muchos dirían parálisis del sueño, pero no sentía que me asfixiaba ni nada. Dentro de la poca sabiduría, información y conocimiento que yo tenía a esa edad, lo único que trataba de hacer era respirar. No sé por qué, pero siempre procuré que el miedo no me colapsara. Bueno, creo que sí sé la respuesta, pero eso es otro capítulo. Entonces procuraba como respirar, todo va a salir bien, no está pasando nada. Inmediatamente yo empezaba a escuchar un zumbido como, no sé, hélices de un helicóptero o algo así, pero no sé si adentro de mi cabeza o afuera, pero los escuchaba muy claro. Y era algo que solamente yo escuchaba porque yo le preguntaba a mi mamá al día siguiente, mamá, ¿escuchaste tal o cual ruido? Para esto mira, te estoy hablando cuando yo era niña. Mi familia pasó una situación, bueno, venimos de una situación económica muy precaria, donde dormíamos todos en un solo cuarto. Entonces, obviamente, si yo lo escuchaba, mi mamá tenía que haberlo escuchado, ¿no? Sobre todo que si tenía una bebé, en ese entonces mi hermana, pues con mayor razón. ¿Por qué? Porque está al pendiente, porque se despierta para las tomas de leche, por X, ¿no? A cambiarle el pañal. Y lo curioso es que mi mamá nunca escuchaba nada. Después de escuchar ese ruido, yo sentía exactamente esto que les voy a decir. Ustedes ponen dos imanes, ya ves que los voltean y se atraen, pero si voltean uno, los empiezan a querer juntar y se repelen. Yo sentía como si yo estuviera en medio de esa energía magnética. Después yo me sentía tan ligera que ya no tocaba la cama. Sentía como que estaba flotando. A veces sí llegaba a ver luz, como si alguien viniera a sacarme. Ese era el significado que yo le daba, que alguien venía a sacarme. Nunca pensé que fuera también porque yo tenía esa habilidad, sino porque había alguien
que yo le parecía llamativa por alguna razón y que venía a sacarme de mi cuerpo. Y pues todo comenzó obviamente con pequeños detalles, con empezar a decir, es que estaba soñando que me estaba viendo dormida, y sentada y me veía y me paraba y me volvía a ver dormida. Decía, bueno, y si me acuesto otra vez sobre mí, y ya le hacía así y a veces no regresaba. Y me daba miedo, obviamente me daba miedo. Y lo único que hacía era apretar los puños y quiero regresar y respiraba profundo y esto no me va a dominar, hasta que por fin despertaba. A raíz de eso, yo empecé a desarrollar apneas del sueño. No era muy seguido y no eran apneas tan complicadas, tan profundas. Obviamente no es normal. Pero sí había días en los que me pasaba que me daba cuenta que en ese proceso eh, en el que yo me encontraba, como que dejaba de respirar. Y era hasta que volvía a mi cuerpo que volvía a tomar aire. Entonces, mi miedo siempre era, ¿y si me muero dormida? Si no despierto. Pues total, así pasaron muchos años, las cosas fueron evolucionando. Cuando yo fui creciendo, a pesar de que al principio era mucho, sabes que estás soñando, sabes que no te preocupes, fue un sueño. Yo sabía lo que vivía, o sea, yo escuchaba lo que me decía la gente a la que yo le contaba, sobre todo personas adultas, pero yo decía, es que no creo. O sea, nunca me lo creí lo que me dijeran. No creo que esto haya sido solo un sueño. Yo tenía una firme convicción de lo que estaba yo pasando y yo creía en mi versión. Para no hacerte el cuento largo, sí, ahí empezó todo. Fue cuando me llevaron mucho a psicología porque también me daban unos ataques en los que incluso ya de grande en la facultad me llegó a pasar una vez, donde sentía que me faltaba el aire. Y sí, fisiológicamente, digamos que tiene su respuesta médica, ¿no? Que es cuando ya el estrés me ha llevado ha sido llevado a lo más alto, como un ataque de pánico o algo así. Claro, eso me sucedía. Pero el trasfondo es que no sucedió por tenerle miedo a hablar a la gente o porque me golpeara mi papá. Él no me golpeó, o sea, por eso lo digo. Sino por todo el contexto místico que yo estaba viviendo sola y que claramente, bueno, no me creyeron tampoco en el psicólogo hasta que aprendí a decir que, pues bueno, era mi imaginación. Como quiera, después me pasaron al psiquiatra, pero eso es progresivo con el paso de los años. Ahí empieza todo. Por eso cuidado con sus niños, no los traten de locos sin antes haber visto el lado místico de todas las cosas. Porque si entraste a ver este video y no crees en esto, este lugar no es para ti. Nos gusta la ciencia, pero también creemos que hay cosas que no podemos explicar y que no somos los dueños de toda la información, ni del mundo, ni del universo. Continuando con el tema. A raíz de esto yo empiezo, sobre todo cuando vienen los cambios hormonales de la adolescencia, ¿cómo se dice? A explorar esta área. Llegó un momento en el que me resigné y dije, bueno, pues es que si yo no puedo controlarlo, si ni el psicólogo ni la terapia me lo pudo quitar, pues tengo que aprender a vivir con ello y tengo que aprender a mantenerlo en secreto y tengo que aprender a defenderme y a cuidarme sola porque nadie va a venir a hacerlo. Entonces yo empezaba a controlar un poquito más el miedo, a ya no sentir ese miedo aterrador de que me temblaban las piernitas y me faltaba el aire, ¿no? Sino a de, bueno, ya estoy aquí, no lo hice yo, me salí por algo. Así que en ocasiones, cuando le jugaba a la valiente, yo decía, bueno, pues veamos, alma mía, ¿a dónde me quieres llevar? ¿A dónde quieres ir? No sabía que me iba a llevar tan lejos.
No he tenido la oportunidad de viajar a otros países, pero sin duda alguna me sale más barato en el astral que pagar el avión. Y empecé a conocer muchísimas partes de todo el mundo. Mm, sí fue divertido, pero también fue una parte en la que, ¿cómo me explico? Tuve que hacer investigación, vaya. Te estoy hablando que a lo mejor yo visitaba algún lugar, ¿no? Y yo decía, es que soñé con un edificio así, tal cual, bla, bla, bla. Y pues, ¿sabes qué? Para la época en la que vivíamos, en el que el internet está a la palma de tu mano, que obviamente no teníamos televisión de cable, que en ese entonces yo creo que todavía nos funcionaba una televisión a blanco y negro. Y después tuvimos ya una de colores. Y que no había en la facilidad de bibliotecas en todas partes, ¿no? Que después que inauguraron una cerca de mi casa no me sacaban de ahí. Pues era tratar de que no se me olvidara la imagen, de apuntar. Tenía pequeños diarios donde apuntaba cómo había sido el sueño. Y obviamente que la respuesta me llegaba años más tarde. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba en la prepa, que hacíamos eso del ciber, de repente ahí empezamos a ver otras culturas, porque en ese entonces lo que veías, por ejemplo, en primaria o secundaria sobre historia o geografía, pues era más como historia mexicana, historia prehispánica y geografía de tu entorno. No era como basado, sí veías un poquito de que bueno, pues en la selva, en África hay sabana, pero no te metías de lleno a estudiar ni otras culturas ni otros países. Sabías que existían porque había un mapa y te enseñaban a conocer los países del mundo, pero no sabías qué había en cada país. Y por eso ya grande empecé a descifrar todos los lugares a donde había viajado. Y me pareció increíble. Ahí fue donde, lejos de temerle, me gustó viajar en el astral. Y me preguntaba a mí misma cómo podría controlarlo. Te voy a decir a ti que te sales involuntariamente lo que me funcionó a mí. No es un hecho comprobado que si lo haces a todo el mundo le vaya a salir, pero tal vez sí si lo pones en práctica. Cuando yo empecé a identificar cómo se sentía mi cuerpo cuando iba a haber un desprendimiento involuntario, entonces yo lo que hacía era empiezo así, no me quiero ir, no me quiero salir, quiero estar aquí, y me empezaba a concentrar en cosas. Sí, me voy a levantar ahorita, o sea, yo estaba dormida, tengo sed, entonces le daba como una orden a mi cerebro para que mi cerebro fuera el que se levantara. Tengo mucha sed, me voy a levantar ahorita, voy a agarrar un vaso de agua, lo voy a beber completo, voy a respirar, voy a caminar, voy a tratar de no tropezarme. Imaginaba el lugar hacia donde estaba la cocina para ir a tomar agua, hasta que mi cuerpo respondía y entonces podía despertar, podía, bueno, abrir los ojos, levantarme, moverme, y efectivamente mi cuerpo me decía, tienes mucha sed. Y ya tenía que levantarme, ¿no? Y eso evitaba que yo me fuera de forma involuntaria. Sí. ¿Cómo aprendí a decidir a qué lugar viajar? Eso ya fue hasta la prepa también. Tuve una muy buena amiga que vivíamos en la misma colonia. Y entonces yo lo que empecé a hacer fue a concentrarme, primero lo hice con esa amiga, en su casa. Cuando yo sentía que me iba a ir, no lo frenaba. Decía, bueno, hoy sí quiero, me voy a concentrar en esa amiga, voy a visualizar el camino y que voy caminando, que voy así, bla, bla, bla. Y quiero verte a ti, decía su nombre. Y de pronto veía todo negro, otra vez se me borraba toda la visión y estaba caminando sobre el camino que iba a casa de mi amiga. Llegaba a casa de mi amiga, decía, ok, ya estoy aquí, subo las escaleras, veo su cuarto, la veía que estaba haciendo, a ver, trae ropa tal, trae zapatos tal, está tomando esto, bla, 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 ok, me voy.
Al día siguiente en la preparatoria, yo le decía, oye, anoche de casualidad en tu casa tú traías esta ropa y estabas bebiendo esto. Y claro que mi amiga impactada, ¿no? No, pues que sí. Ah, ok. No, nada más quería saber. Y así fue como la llevé hasta poder dominarlo. Claro que todo es un proceso y que actualmente con la maternidad y los niveles de cansancio, fatiga mental que me cargo, mira, no siempre domino esas artes. Y es válido porque mi cuerpo me ha pasado que me he querido salir de forma involuntaria y yo misma me digo, no estés poniendo jorrón, Elba, no, quiero dormir y descansar, no quiero andar de fiesta en el astral. Y total que cancelo todo y me voy a descansar. Ahora viene lo bueno. Ujú. Tu niño, ¿cómo lo identificas en tu pequeño? Si tu pequeñito te dice, mamá, te quiero contar un sueño, porque para tu hijo todo van a ser sueños y pesadillas. Él no sabe identificar un astral. Entonces, tú déjalo que te platique. Tú haz la cultura de preguntarle, de utilizar herramientas. Vamos a dibujar lo que soñamos y que luego lo explique. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que cuando es un sueño, los sueños de los niños, bueno, no soy especialista en sueños, ¿verdad? Pero de los que he conocido, de los que le he preguntado, con la experiencia de mis hijos, porque en algún momento también atendí niños, casi no los recuerdan. Tuvieron una pesadilla, vieron un monstruo y se despertaron, calman esa emoción y vuelven a dormir. En un sueño bonito, es que soñé que me comprabas una pelota. Sus sueños están un poco más ligados a las cosas que quieren. Por ejemplo, es que fuimos a tal centro comercial, vi tal juguete, quería este juguete, soñé que me compraste este juguete, soñé que venía mi tío, venía mi tía, íbamos al rancho, íbamos para acá, o sea, son más ligados a las emociones que ellos tienen de lo que quieren como objeto o experiencias por vivir. Pero cuando tu niño te sale con algo como, mamá, esta es experiencia 100% real porque a mi hijo le pasa. Mamá, anoche tuve una pesadilla. ¿Qué soñaste? Había una mujer igual a tú, porque él a veces no dice ti, dice tú. Y ella me hablaba, pero había algo raro en su voz. Era cariñosa, pero su voz no era la tuya. Y me dio mucho miedo. Me decía, ven, ven. Pero cuando me acerqué a ella, tenía uñas largas. Y tú no tienes uñas largas. Entonces le dije que no iba a ir y que tenía mucho miedo. Y la voz le cambió. Era una voz horrible que me dio bastante miedo y sus ojos le brillaban. Y cuando hay una narración tan exacta, tú dices, eso no fue una pesadilla. Había algo en su astral. Porque no, en el astral no es nada más que tú te puedas mover hacia cualquier parte. También, así como tú, hay otras personas viajando en todo el mundo, tanto buenas como malas. También hay seres buenos y seres malos. Y le digo, bueno, ¿qué hiciste? Dice, le hablé a mi arcángel y grité tu nombre y entonces desperté, que sí, efectivamente, él había despertado durante la noche y diciéndome mamá, me desperté, lo abracé y él me abrazó y me decía, no me sueltes, no mi amor, aquí estoy, de seguro estaba soñando. Sí, mamá, estaba soñando y luego como que lloró tantito, pero el cansancio lo hizo volverse a quedar dormido. Y esto fue al otro día. Pasa tiempo y, por ejemplo, también me dijo, mamá, hoy
hoy platiqué con una bruja buena. Le digo, ¿a qué horas? Y me dice, en la noche, cuando estaba acostado y dormido. Dice, ay, me cayó muy bien. Dice, era más blanca que tú, tenía ojos café como los míos, me dice. Y tenía como un vestido arcoíris, porque me gustan mucho los colores. Le digo, ¿y cómo sabes que ella era buena? Dice, ella sí me hablaba bien y me decía cosas amables y no intentó forzarme a hacer cosas que yo no quería. Me hizo reír y me dijo que tú eras muy buena y que eras muy amable y muy dulce. Y entonces, desperté. Le digo, y no te dijo nada más. ¿No te dijo su nombre? Ah, claro que sí. Se llama tal, me dice un nombre y yo. Bueno, después vamos a investigarla. A ver quién es. Pero por ese tipo de narraciones te das cuenta que lo que tu hijo no vivió fue precisamente un sueño, sino un viaje astral. Claro que están muy pequeñitos y ellos no identifican. Si tú como adulto a veces dices, a la torre, pues no sé si estuve en un viaje astral o solo fue un sueño. Bueno, pues entonces ellos también no van a saber a veces describirlo con exactitud. ¿Qué te recomiendo que hagas? Desde ya un tiempo para atrás, yo ya había estado entrenando a mi hijo, de cierta manera, vamos a decirle así, entrenándolo, para decir oraciones, para que sepa reaccionar ante ese tipo de circunstancias cuando ve otras personas. Siempre le decía yo, si se te aparece alguien con mi cara, la cara de tu papá, la cara de tu tío, de tu abuelita, pregúntale quién es, qué quiere. Si solo te quiere ofrecer dulces, si solo quiere que vayas, tú dile, no, no quiero ir. Así de lejitos. Le dije, porque hay muchos espíritus malos que pueden jugar con tus emociones porque saben que tienes muchas ganas de ver, no sé, a tu tía la del rancho o así. Y le dije, tienes que acercarte lento, despacio. Entonces le voy explicando todo el proceso de lo que tiene que hacer para entender y no caiga en este tipo de trampas. Porque hay muchas energías bastante tramposas que sí te pueden hacer daño. No creo como poseer, pero sí pueden aplicar un poco de daño sobre nuestros hijos o la energía de ellos. Están en territorio virgen. Están en territorio que nosotros no controlamos, no está en nuestro cuerpo y es más difícil controlarlo, ¿no? Y entonces, así lo he ido yo diciendo. También le digo algunos puntos, ¿no? Sobre, oye, cuando te pase esto, cuando tú tengas miedo, cuando veas algo aterrador, recuerda hablarle a tu arcángel y decir que él te salvará, que él te protegerá, porque precisamente hay un arcángel muy bueno, maravilloso, que lo adoramos, que yo no conocía, pero se me presentó. Después te voy a traer esa. Es que ese es otro video, ese es un story time. O ya lo conté, no me acuerdo. Que se presenta en mi embarazo. Yo todavía no lo conocía. Me dice su nombre, me da algo y me dice, voy a estar siempre contigo y con tu hijo, ¿no? Así como guardaespaldas personal. Y sí, nos ha salvado bastantes veces, más de las que creo. Y él lo ha visto, incluso desde más pequeñito. Le ha llorado y es que antes era más visible. Cuando Idris, mi hijo, estaba más pequeño, era más visible, ¿no? Como que lo más presente, ¿no? Ahorita como que ya estamos inundados de nuestras actividades diarias que pues a veces no nos podemos dar cuenta si está aquí o no. Y cuando él estaba bebé era como que, bueno, mi energía, su energía y él obviamente no estaba conectado a quiero jugar, quiero ver televisión, quiero comer tal cosa, quiero hacer esto, quiero hacer ello, sino una mente un poco más conectada todavía a la divinidad que entonces se hacía mucho presente
Y él desde chiquito seguía las luces y andaba atrás de él y le mandaba besos y le aplaudía. Entonces le enseñé a hablarle o a invocarlo para precisamente este tipo de situaciones y él está aprendiendo. Claro que a veces entra en pánico, ¡ay, mamá, había algo! Es niño, ¿no? Pero de eso se trata, que le brindes esas herramientas a tus hijos para que aprendan a lidiar con estas cosas. Y mira, con los niños los puedes proteger. Hay muchas cosas que puedes hacer y no precisamente lo que te voy a decir yo, solamente, ¿no? Lo más poderoso siempre va a ser la oración que tú hagas por tu hijo, pero no una oración, un rezo, ¿no? Sino una oración que tú hagas y decretes. Recuerda esto, que en tus palabras hay poder, pero tienes que saber cómo usarlas. Eso es verdad. No puedes decir siempre solo, ay, sí, Dios me lo cuide, sí. ¿Y tú? ¿Y tú cómo lo vas a cuidar? Bendice sus pasos, bendice su cuerpo, que se llene de luz. Háblale a sus átomos y a sus células para que se regeneren más rápido. Háblale a su alma, háblale a su arcángel, a su ángel de la guarda, para que lo cuide y lo proteja a cada paso. Hay muchas opciones con las que tú puedes hacer tus propios decretos, oraciones. Y créeme que aunque no lo veas así, cada oración y cada decreto es un hechizo. Algo que tú le metes a la mente de un niño y que lo puede hacer más fuerte o lo puede destruir. Por eso debes de cuidar tus palabras. Te voy a poner el ejemplo más fácil del mundo. Cuando tú le dices a tu hijo, porque hizo un derrame, no sé, derramó algo en la cocina, leche, harina, lo que tú quieras. ¡Ay, eres un tonto! Él va a decir que él es un tonto, aunque no lo sea. Cambia esas palabras por no te preocupes, esto fue un accidente y todos cometemos accidentes, los errores suceden y él aprenderá a decretar esto. Grábate estas palabras. ¿Construyes la mente de tu hijo o la destruyes? Es importante lo que dices. Y que cuides esas palabras. Y con esas mismas bases puedes crear tus propias oraciones. Sobre todo cuando detectas qué es lo que le falta a tu hijo. Si tú dices que a tu hijo le falta, no sé, empatía por la naturaleza o los animales, entonces tienes que hablarle de empatía y ejemplificar esa empatía. No necesitas ir a reforestar hectáreas para que tu hijo aprenda que una planta se respeta. Si no tienes árbol, puedes regar el arbolito del vecino o sembrar tu propio árbol, una maceta, una planta y decirle que ahora va a ser responsabilidad de los dos y que están comprometidos. Y ellos se lo van a tomar en serio y van a hacer un buen trabajo. Así en el astral tienes que darle esas herramientas con la palabra. Primero se empieza así. Y después yo te recomiendo llevar un diario de sueños tuyo, si tú también sueñas muy seguido o sospechas que no sabes si es astral o sueño, porque vaya, de cierta forma estamos hablando del astral, pero eso no significa que también los sueños se hagan presente y que tú como adulto sueñes bastantes cosas. Hay sueños lúcidos, sueños proféticos y pues, whatever, ¿no? Te pueden dar mensajes por esas vías. Puede ser una sola libreta, o sea, no tienes que buscar un libro de cuero antiguo para anotar, ¿ok? Puede ser cualquier libreta que tengas exclusivamente para eso y sepas dónde está. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque son las primeras piezas de tu rompecabezas. Vas a ir armando lo que te pasa. Y puede ser que un sueño que tuviste hoy se conecte con uno que vas a tener 3 años después. Y que al cabo de esos 3 años después tengas la respuesta
a lo que necesitas, porque armaste esa pieza de rompecabezas. Es un ejemplo, ¿no? No a todos les pasa, porque hay colores, olores, incluso pudiste haber estado soñando y decir, es que en mi sueño yo decía que olía a esto, y te aseguro que para tu mente fue real, aunque tu cerebro aprendió a distinguir que había un olor, aunque hayas estado dormida en tu cuarto y no hayas salido a ninguna parte. Te va a ayudar bastante, sobre todo para encaminar a tu hijo y darte cuenta cuando hay visitantes no queridos. En algunas ocasiones yo misma puedo no darme cuenta por el cansancio, el nivel de fatiga mental que atravesamos todas las mamás, dicho sea de paso, que hay algo fuera de lo normal en mi casa. Bueno, todo es fuera de lo normal, pero hay algo oscuro en mi casa. Entonces, eso me ayuda también a dan pistas, son ególatras, les gusta llamar la atención, les gusta someter a la gente, les gusta alimentarse. Y aparte, tus guías, tus deidades, tus energías, maestros ascendidos, tus ancestros, alguien siempre puede darte avisos. No siempre vas a soñar a tu abuelito que falleció hace 15 años diciéndote las palabras tal por cual. Puedes soñar una persona que nunca has visto, que te dé algo en la mano, que te dé esto, que te dé aquello, que de repente viste un altar de algo. Y todo son señales. Y pues bueno, estos fueron mi story time y mis brujitips. Cuiden a sus niños. Hoy más que nunca, la energía negativa está desatada. Los niños son los más vulnerables, los niños y los animalitos. Están pasando cosas monstruosas en el mundo y no hace falta que yo te las diga. Abre tu TikTok, abre las noticias y te vas a dar cuenta de lo aterrador que es el mundo. Claro, tiene sus cosas maravillosas y tú decides en qué lado vivir, pero no te confíes. Siempre guarda distancia de personas cuando tu intuición te diga lo contrario. Hazle caso. No te dejes llevar por el, pues, ¿qué puede pasar? Es su familia. Pues, ¿qué puede pasar? Es esto. Hazle caso a tu intuición. A veces ese es el mensaje que nos están haciendo llegar. Espero te haya gustado, espero te haya servido y que lo apliques con tu pequeño, porque esos chiquitos que tienes en casa son tan maravillosos. Y desarrollarles el don es muy importante, tanto como que aprendan a leer y escribir. Ellos también aprenderán a protegerse, no solo de entidades negativas, sino que al saber manejar la energía e identificar la energía en la gente, aprenderán qué persona se acerca a ellos con maldad. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero la hayan pasado muy bien. Chao, chao.